Saludos hermanos y hermanas desde Sydney, Australia. Queremos darles la bienvenida a la discusión de hoy. Hace veces grabamos con Baruch Advertencias contra el Engaño 1. Hemos tenido una respuesta abrumadora y la gente, ya sea por correo electrónico o llamadas telefónicas, nos preguntaba cuándo se publicaría la segunda parte. Bueno, es por eso que le damos la bienvenida a la discusión de hoy. Advertir contra el engaño es un tema muy controvertido, despierta muchas emociones y debates. Creo que me gustaría que nuestro enfoque durante la discusión de hoy sea concentrarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. Esa es la única verdad que realmente tenemos en estos días. Así que concentrémonos en las Escrituras hoy y oremos para que todos seamos guiados por el Espíritu Santo, para que Él nos guíe y nos revele las cosas de acuerdo con su palabra. Bueno, en primer lugar, bienvenido Baruch. ¿Cómo estás allá en Israel? Gracias a Dios, Cristian, todo va muy bien aquí, disfrutando de un verano caluroso. Wow, está bien, maravilloso. Hace bastante frío aquí en Sydney, pero además de eso, muchas de las ciudades en Australia están entrando en confinamiento. Pero ya sabes, esa es una discusión para otro momento. Como dije en mi introducción, Baruch, hemos recibido solicitudes en cantidades abrumadoras para que hagamos advertencias contra el engaño 2. Y es por eso que estamos aquí hoy. Yo creo que, a modo de introducción, antes de empezar a mirar las Escrituras, quiero destacar un par de cosas. He oído a la gente decir, bueno, solo debes compartir el amor, no debes estar exponiendo a los falsos maestros. Y en verdad estoy seguro de que vamos a estudiar la Escritura tan de cerca y veremos que eso es completamente opuesto a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero me encanta usar la siguiente analogía para describirlo. Es como si estuviésemos conduciendo y vemos un edificio que está en llamas. Vemos a la gente dentro y nuestro impulso natural sería detenernos y tratar de rescatar a las personas. Creo que es una expresión de amor real, salvar a las personas, ¿sabes? Exponiendo este tipo de enseñanzas falsas para que la gente no sea engañada por ellos. Vamos a escuchar tus comentarios iniciales, Baruch, antes de empezar a leer las Escrituras. Bueno, no estamos tratando con individuos que pueden ser nuevos en la fe, o pueden simplemente estar mal informados o no discipulados adecuadamente. La mayoría de las personas de las que vamos a hablar han tenido más de 20, 30, 40 años en una plataforma de muy alto perfil en su ministerio, y han sido desafiados por estas cosas antes y rechazan la verdad. Y debido a que son populares y bien conocidos, realmente nos corresponde compartir con los demás que son peligrosos y que no reflejan la verdad bíblica. Así que realmente es un acto de amor hacia los demás advertirles contra aquellos que claramente están tergiversando deliberadamente la palabra de Dios. Entonces, si a la gente le molesta eso, está bien. La gente puede tener sus opiniones, pueden enviarnos sus comentarios y respuestas, eso está bien. Pero vamos a hacer lo que realmente creemos que somos guiados a hacer, lo que es apropiado hacer de acuerdo con muchas de las Escrituras que vamos a ver en minutos. Amén. Bueno, vamos a comenzar a compartir algunas Escrituras específicamente sobre este tema. Así que voy a compartir la pantalla por un minuto rápidamente. Muy bien. Con respecto a exponer a falsos maestros o personas que hacen obras de tinieblas, me gustaría en primer lugar mirar Efesios 5:11, Baruch, donde dice, y no tengan comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien expónganlas. Pasamos contigo para tus comentarios. Bueno, antes del coronavirus, teníamos previsto ir a Tokio para una conferencia y la persona que nos invitó, sabíamos algo de ella y la respetábamos mucho. Y entonces dijimos que sí. Y luego encontramos en la lista de los conferencistas a una mujer, una maestra muy hereje. Y voy a decir quién era. Se trataba de Heidi Baker. Yo no quiero tener ninguna comunión con ella porque no creo que sea una hermana creyente. Su enseñanza es claramente herética y peligrosa. Y ella es una medium para espíritus impuros, en mi opinión.
Así que simplemente dijimos, no vamos a participar en esta conferencia si ella está allí, porque no podemos tener comunión con aquellos que producen los frutos de las tinieblas, lo cual es infructuoso. Y eso lo compartimos. Y la buena noticia es que la gente en el comité de esa conferencia comenzó a examinar el asunto. Había sido recomendada por una persona, pero ellos comenzaron a evaluar su obra porque les advertimos. Y al final fue retirada de la lista de conferencistas. Ahora, no hicimos esto por odio o animosidad, lo hicimos por versículos como este. Y queremos proteger a las personas de las cosas que son muy peligrosas para ellos espiritualmente, al ser confundidos por la oscuridad en lugar de andar y entrar en la luz. Sí, amén. Y sí, Heidi Baker en verdad es parte y pasa mucho tiempo en la iglesia Bethel de Bill Johnson y compañía, de la que hablaremos más adelante. Primera a Timoteo 5:20. A los que están pecando, reprende en presencia de todos, para que el resto también pueda temer. Por supuesto, inicialmente tenemos la amonestación, y aquí es donde las Escrituras nos ayudan a entender la intención y el contexto apropiado de los versículos. Obviamente, si soy un cristiano en error, deberías venir cara a cara, llevarme a un lado en privado y reprenderme, aconsejarme, compartir conmigo mi error. Y luego, si estoy de acuerdo con eso y me arrepiento, ese es un resultado maravilloso. Si soy terco, y mi esposa te dirá a veces que así soy, terco, se supone que debes tomar a algunas otras personas y de la misma manera aconsejar y amar y mostrar bíblicamente mi error. Y quiera Dios que ahora sí pueda arrepentirme. Como último recurso, tenemos una escritura como esta, y es llevarlos ante la congregación, presentarlos públicamente con el fin de poder declarar y distanciar a la congregación, al individuo, al ministerio, sea lo que sea, y decir, nos oponemos a esto, y por lo tanto es una reprensión pública para que otros puedan tener las prioridades correctas. Donde dice que el resto también puede temer, es que puedan ver el peligro de la herejía, de una falsa enseñanza, ya sea por intención o simplemente por ignorancia. Así que este es un gran ejemplo. Recuerda, esto es de Primera a Timoteo, conocida como una de las epístolas pastorales. Esto es lo que Pablo está compartiendo con Timoteo sobre la conducta adecuada dentro de una congregación local. Así que es cuando tenemos una visión de amor y la gracia que no está basada en la Biblia, sino con una base emocional, con una base en la comprensión humana y no en las definiciones bíblicas, que no respondemos de la manera correcta a lo que la palabra de Dios nos exige. Gracias. La otra escritura también está en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para la doctrina, para la reprensión o la corrección, para la instrucción en justicia. Bueno, el centro de todo, o lo que debería ser el centro de todo creyente, es la justicia. Queremos tener un testimonio, un comportamiento, un discurso, cada aspecto de nuestra vida que refleje la definición de justicia de Dios. Eso implica abrazar los estándares de la ética, la justicia y la moralidad de Dios, que en el mundo en el que vivimos estas cosas están siendo desafiadas, estas cosas están siendo atacadas. Y el problema es que gran parte de la iglesia está sucumbiendo a las perspectivas mundanas en lugar de las perspectivas de Dios. Y por esto la Escritura es el fundamento. No es nuestra opinión, no es lo que me gusta o no me gusta. No tiene nada que ver conmigo o contigo, Cristian. Tiene que ver con ser fiel a la integridad de las Escrituras. Él ha dado, dice aquí, inspiración. Literalmente significa que Dios sopló la Biblia en existencia. Así como nosotros hablamos con el aire que sale de nuestra boca, esto es lo que dice la Biblia, que fue realmente el Espíritu, el aliento de Dios, fue la manera en la que la Escritura llegó a ser. Y es para corrección, para instrucción, a fin de que la justicia pueda ser manifestada. Y como ya he compartido frecuentemente, hay una conexión entre la justicia que se manifiesta y la gloria de Dios que se puede ver. Y eso es lo que queremos hacer. Es un acto de adoración. Es nuestra preocupación por adorar a Dios lo que nos mueve a comportarnos de esta manera.
Correcto, correcto. Como de costumbre, vamos a mostrar el clip ahora. Y sigo diciendo esto y quiero que la gente me tome en serio. Para los creyentes que aman al Señor, que aman la palabra de Dios y siempre son guiados por el Espíritu Santo, siempre les pido discreción como espectadores. Es recomendable, porque es un material bastante inquietante. Y la razón por la cual mostramos este tipo de enseñanzas y maestros es porque nos parece importante, como hemos dicho, para realmente sacar a la luz el engaño que está pasando. Siempre he dicho que a medida que entramos en los últimos días, los mayores enemigos vendrán de adentro, y lamentablemente mucha gente no se da cuenta de esto. Entonces vamos a mostrar un breve clip y volveremos con los comentarios de Baruch. Así que voy a compartir el clip con todos ahora. Estaba a punto de despedirlos cuando el Señor me habló acerca de recibir una ofrenda y dije, no quiero hacer eso. Él me dijo, no te estoy pidiendo lo que no quieres hacer. Aquí estoy para obedecerte. Quiero pedirte que me ayudes para que Jesús no tenga que llorar más. Lo diré de nuevo, te pediré que me ayudes para que Jesús no tenga que llorar más. Le pedí al Señor que por cada $1 dado a mi ministerio, que me dé un alma para el reino. No dormiré ni descansaré hasta que eso pase. Le dije a una dama el día que me dio $1.000.000, te tengo 1.000.000 de almas para Dios y puedo probarlo. Ella rompió en llanto. No estoy jugando con estas cosas. El hermano Copeland me dijo, Jesse, nunca había visto un hombre cruzar las barreras denominacionales como tú. He predicado en la Santa Iglesia Católica Romana y en la Bautista, Metodista, Episcopal, Presbiteriana. Me han invitado a predicar en la Arquidiócesis. Me han pedido que predique en las sinagogas más grandes de Boston. No trato de convertir a la gente porque no puedo, pero puedo dejar que mi luz brille. Así que lo que ofrendes esta noche lo voy a usar para la evangelización mundial. Si me das $1.000, conseguiré que 1.000 personas sean salvas. Si me das 1.000.000, conseguiré 1.000.000 de almas. Sé que puedo hacerlo. Estoy presumiendo porque estoy bajo su mando. Hagas lo que hagas, no dejes de diezmar, no dejes de sembrar tus ofrendas. No nos dejan ir a la iglesia. Bueno, envíalo por email o por mensaje de texto o algo. Tienes que entregar tu diezmo a la iglesia. Así tengas que ir y deslizarlo debajo de la puerta o lo que sea. Debes entregar tu diezmo y entregar tu ofrenda a la iglesia y luego puedes irte a tu casa y hacer lo que tengas que hacer. Escúchame con atención porque diré algo muy fuerte. Cualquier persona que no diezma es arrogante porque crees que puedes hacerlo a tu manera y no a la manera de Dios. Y para robarle a Dios hay que ser arrogante. Hay que ser extremadamente arrogante para robarle a Dios. Y por favor entiendan esto si no diezman. Esto es una puerta abierta a los demonios. Porque eso es exactamente lo que hace el enemigo. Él es un ladrón y le estarás permitiendo al ladrón que se meta en tu vida. Y no es un ladrón cualquiera. Ahora le estarás robando a Dios. No lo digo para hacerte sentir condenado o para discutir sobre el diezmo. Esto será simplemente una puerta abierta. No importa cuántas cierres, si no diezmas, siempre tendrás una puerta abierta para el enemigo. Profeta, ¿una persona puede salirse de su cuerpo? ¿También puede espiarnos? Es una buena pregunta. Esta no es mi área fuerte, la verdad. Estoy seguro que las personas que se especializan en satanismo o en el ocultismo saben más. Yo lo he hecho antes de ser salvo. Lo he experimentado después de mi salvación con personas que me han venido a visitar a mí. Hasta donde sé, solo han estado vigilando. No estoy seguro si pueden causar daño, pero espiarnos ya es bastante dañino. Ellos definitivamente pueden espiarnos. Como profeta les puedo decir que puedo estar sentado aquí ahora mismo y puedo dejar mi cuerpo a voluntad, caminar fuera de aquí y ver lo que mi esposa está haciendo y regresar. Yo puedo sentarme aquí mismo, en este lugar, y tengo permitido como profeta entrar en tu casa y ver lo que estás haciendo.
Y no hay nadie que pueda controlar mi vida, que pueda evitar que Dios cumpla su pacto conmigo. No entré en pacto con una persona, no entré en pacto con un partido político. Yo estoy en pacto con Dios Todopoderoso. Yo soy Dios Todopoderoso. Quítate eso de encima. Ese no es tu nombre, esa no es tu declaración. Está en mí. Está en mí. Está en mí. Es Dios que está obrando en ti. Siempre ha estado en ti. Carl Lentz es el hombre más piadoso que conozco, Stephen Furtick. El pastor Carl Lentz está aquí hoy para predicar la palabra de Dios. Estoy emocionado de que nuestro amigo esté con nosotros hoy. Por años, yo predicaba en nuestro aniversario y no me parecía bien tener que llevar un regalo a mi propia fiesta de cumpleaños. Y solo había una persona que quería que predicara este fin de semana. Y si él hubiera dicho que no, entonces habría dejado de responder sus mensajes de texto durante al menos 3 meses. Pero el pastor Carl Lentz es realmente una de las personas más parecidas a Cristo que yo conozco. Tú tienes una cita con un ángel. Y tienes un ángel que te dice ahora mismo que lo vas a lograr. Yo tengo un ángel, yo tengo un ángel, yo tengo un ángel. Pero ¿a quién vas a escuchar? ¿A tu ángel o a tu enemigo? Mi ángel me dijo que yo lo voy a lograr. Mi ángel me dice que estoy en el momento indicado. Mi ángel me dice que todo está funcionando en mi vida. Tengo poder para permanecer. Les compartiré una noticia que percibí en mi alma ayer. Alguien descubrirá una cura para el coronavirus. Está garantizado. Lo sé por el Espíritu Santo. Así que relájense, ¿sí? Solo tengan calma. Probablemente esto matará a unas 5,000 personas máximo. Eso es lo que sentí del Señor. Será algo que poco a poco se desvanecerá y se acabará. Pero, siendo honesto, miles morirán. Cuando alcance las 5,000 muertes, dará un giro. Cambiará y habrá una victoria después de eso. Brian Houston, de la iglesia Hillsong. Pero más allá de los escándalos, Hillsong se enfrenta a las tensiones culturales de una iglesia evangélica en rápida expansión y una sociedad donde las normas están cambiando rápidamente. Miembros homosexuales de Hillsong han tenido experiencias difíciles. Algunos han dicho que incluso han sentido deseos suicidas después de sus experiencias. ¿Por qué cree que pasa esto? Mi deseo es que seamos mejores en la forma en la que nos comunicamos, aceptamos y trabajamos con gente homosexual. Yo no tengo ningún tipo de prejuicio personal contra las personas homosexuales o lesbianas en lo absoluto. Desafortunadamente, como pastor, no representas tus creencias, representas lo que dice la Biblia. Desafortunadamente, como pastor, no representas tus creencias, representas lo que dice la Biblia. En ese punto, seguimos siendo conservadores sobre ese tema, sobre las relaciones homosexuales. Pero se trata de un viaje, todos son bienvenidos. Muchísimas personas homosexuales vienen a Hillsong. Pero quiero que me escuches bien. Esto es lo que el concilio de Jerusalén estaba diciéndole a los gentiles. Ustedes no están sujetos a cumplir los 10 mandamientos. Ustedes no están sujetos a la ley judía. Ya eso pasó. Dios ha hecho algo nuevo. Es como si te dijeran, no obedecerán los 10 mandamientos porque esos no son sus mandamientos. Los suyos son mejores y los suyos son mucho más sencillos. Pero son mucho más exigentes. El año pasado en Abu Dhabi se marcó un hito en la historia religiosa cuando el Papa Francisco y el Dr. Ahmed El-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, firmaron el documento de fraternidad humana con un llamado a la tolerancia, a la paz universal y a la reconciliación de todos los credos. Para encarnar el acuerdo, se inició la construcción de la Casa Familia Abrahámica en la isla Sarjat. Se prevé que el proyecto se complete en 2022 con una iglesia, una mezquita y una sinagoga. El galardonado arquitecto de origen ganés y británico, Sir David Ajay, quien encabezó el proyecto, dice que se sintió honrado de recibir la comisión y haber identificado la piedra caliza, la madera y el bronce como materiales clásicos utilizados en las 3 religiones.
Muy bien. Como dijimos, bastante perturbador este video. Vamos a ver algunos de estos individuos que hemos mostrado en el video. Creo que el primero del que hay que hablar es de Jesse Duplantis. Hace años, mucha gente sabe que él afirmó que el Señor lo llevó al cielo. Y es interesante porque cuando compartió este testimonio en el año 2000 y después lo comparas con el que contó en fecha más reciente este año, hay algunas lagunas por el paso del tiempo. Así que obviamente no lo ha recordado correctamente. Dejando eso a un lado, especialmente cuando usa las escrituras en Apocalipsis, donde el Señor dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ves que Él está usando completamente mal las escrituras para su beneficio en términos de esta agenda de prosperidad. Como cuando dice, ayúdame para que Jesús no tenga que llorar, para que no tenga que rechazar su creación. Y es ver el descaro y la arrogancia de decir, si me das $1, ganaré un alma. Una dama me dio $1 millón y yo gané 1 millón de almas para Cristo. Es decir, a veces me quedo atónito, pero vamos con tus comentarios, Baruch. Se nota un alto grado de orgullo, un grado de egoísmo. Y nosotros debemos ser claros acerca de algo. Dios nos bendice. Hay personas que a través del trabajo duro y de muchos medios éticos y morales acumulan mucha riqueza, mucho dinero. Y eso está bien. Entonces, como dice la Escritura, que al que mucho se le da, mucho se le demandará, ¿serán ellos mayordomos piadosos y administradores justos de esos recursos? Y muchas personas son así de verdad. Usan su riqueza para la gloria de Dios. No hay nada malo en tener estas cosas. Una buena casa, un buen auto o lo que sea. Pero aquí está la diferencia. Hay una gran diferencia, Cristian, entre tú y yo, porque tú trabajas en el ámbito empresarial y tienes lo que tu empresa obtiene como logros. Pero mis ingresos provienen de donaciones de otros. Y esa es una gran diferencia, porque nosotros tenemos una junta directiva que establece mi salario. Y tiene que ser algo que sea razonable, para que cuando alguien lo sepa y vea el lugar en el que vivimos, el automóvil que conducimos y todo lo demás, sea algo acorde con alguien que tiene una mentalidad de reino y no necesariamente obtiene ingresos a través de medios seculares. Así que el hecho de que yo, Jesse Duplantis y otros más reciben ingresos a través de donaciones es algo muy diferente. Y creo que eso establece un estándar diferente y que necesitamos pensar en el testimonio de nuestro nivel de vida. ¿Es correcto? ¿Es razonable? ¿O refleja algo que la mayoría de los creyentes encontrarían problemático y dirían, bueno, no creo que esta persona esté comprometida con las cosas de Dios, sino que manipula a otros con el fin de lograr riquezas? Entonces, esa es la diferencia. Cuando vives de la generosidad, el compromiso, las decisiones espirituales de otras personas de sembrar en un ministerio, eso implica un alto nivel de escrutinio. Y uno debería preguntarse, ¿estoy pasando la prueba o no? Y creo que es algo muy importante sobre los niveles de vida de las personas en el ministerio. Correcto, y este es el mismo individuo que recientemente le pidió a su congregación que pagara $53 millones por un jet privado como reemplazo de su otro jet privado. Los otros dos de ese movimiento de prosperidad son Kenneth Copeland, ya bastante conocido por ser una persona codiciosa sin comparación, y Robert Morris, quien ha llegado al extremo de decir que si no diezmas, le abres las puertas a los demonios. Es decir, me pregunto por qué nadie se levanta y dice, muéstrame dónde está eso en la Biblia. Pero bueno, de nuevo contigo, Baruch. Bueno, es algo muy problemático cuando el dinero, y para muchos de estos individuos, no todos, pero una buena parte de los videos que vimos es así. El dinero es siempre el tema. Ya sabes, si buscas, encontrarás individuos en televisión y todo lo que hacen gira en torno al dinero. Y empaquetan todo para venderlo. Todo tiene un aspecto comercial. Y esto es lo que me parece problemático.
necesitamos ser individuos que confíen en Dios. Uno de mis versos favoritos es del libro de Proverbios, donde dice: Dios, no me des tanto dinero que no pueda manejarlo y me vuelva orgulloso y pueda hacer algo que sea deshonroso. Pero tampoco me permitas tener tan poco dinero que sea tentado a robar, a hacer algo que es impío en una dirección opuesta. Así que hay que orar por el monto correcto. Y eso puede ser diferente para cada persona, porque al final, cada uno de nosotros nos comportamos de una manera con nuestras finanzas que muestra nuestro compromiso, nuestra fe y nuestro deseo de ser usados por Dios. De esto se trata ser un buen administrador. Es un desafío para todas las personas, pero ciertamente más para aquellos que están en el liderazgo y tienen una plataforma pública y una audiencia, para quienes el escrutinio debe ser más severo y deben asegurarse de que están por debajo y no por encima de la norma de lo que es razonable. Y creo que esto es violado en gran medida por varias de las personas que vimos allí. Correcto. El otro caballero, que no quiero ni mencionar su nombre, pero ya saben, es uno de estos autoproclamados profetas que afirma que puede hacer cosas increíbles y estar aquí e ir a tu casa porque como profeta tiene ese derecho. ¿Qué le dirías a personas que están siguiendo estos ministerios con individuos así? ¿Sabes qué me parece sorprendente? Es que no creo que se necesiten años de madurez espiritual para ver que estos individuos no están representando la Escritura, que están traficando con la palabra de Dios para su ganancia, que están manipulando personas. Entonces, lo que yo diría a las personas que escuchan esto es que necesitan madurar, necesitan estar en la palabra. Pero creo que la mayoría de estos individuos que vimos se aprovechan de las personas desesperadas. Y eso es lo realmente triste. Son personas con enfermedades cardíacas que escuchan estas historias, estas promesas, estos cuentos, y por desesperación, por una esperanza mal depositada, de necesidades tal vez legítimas que no están siendo satisfechas, ellos desean que eso se haga realidad. Y necesitamos madurar, enraizar nuestra perspectiva y nuestras acciones en lo que dice la palabra de Dios y no ser manipulados por aquellos que tergiversan las Escrituras para sus propios propósitos. Y eso es lo que veo que hace esta gente. Se trata todo de ellos, no de Dios, ni de servir a Dios. No se trata de ganar personas para el Señor, sino de acumular más y más riquezas. Exactamente. Quiero decir, el otro sujeto en el video era Steven Furtick, quien está ganando un impulso enorme en la nueva reforma apostólica, o la palabra de fe y prosperidad. Él hace una combinación de varias cosas. Él declara con esa arrogancia que Él es Dios Todopoderoso, y sé que a veces entran en el calor del mensaje, pero nadie puede decirme que es un error de una sola vez. Él lo ha dicho antes, haciendo declaraciones absurdas sobre los ángeles. Bueno, demostró muy poco discernimiento al decir que Carl Lentz de Hillsong era uno de los hombres más parecidos a Cristo que ha conocido. Entonces, repito otra vez, ese es el tipo de enseñanza de la que debemos cuidarnos mucho. ¿Cuáles son tus comentarios en este sentido, Baruch, para alguien así? Y estoy de acuerdo que muchas veces se centran en los necesitados, los desesperados, pero cuando miras, por ejemplo, la iglesia Elevación, creo que así se llama la iglesia de Steven Furtick, hay una gran cantidad de personas que cuando este hombre dice este tipo de cosas, ellos se ponen de pie y aplauden. Es como si estuvieran hechizados. ¿Cuál es tu punto de vista en términos de lo que los impulsa? Seguramente es algo demoníaco, algo engañoso. Bueno, lo que acabas de decir es exactamente lo que tenía en mi corazón para compartir. Y es este aspecto demoníaco. Cuando la gente está persiguiendo lo que es tan popular ahora, su destino, en realidad son sus propios deseos. No es un llamado espiritual, no está arraigado en la voluntad de Dios, sino que está arraigado en la voluntad del hombre y en lo que creo que me merezco. Y cuando alguien empieza a usar la emoción, ¿sabes? Una de las cosas que me parece muy interesante
lees el Sermón del Monte y sin importar cuándo lo lea, solo tomas Mateo 5, 6 y 7, y al leerlo no me sobrecoge la emoción de estas palabras, sino la verdad de estas palabras y la convicción que viene a ti producto de estas palabras. Pero miramos a muchos de estos individuos y todo se trata de emoción. Eso es lo que están haciendo y están tirando de los hilos de una marioneta para manipularlas con emociones. Lo que no entiendo, y este fue tu último punto, yo veo muchas cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial porque creo que hay muchas cosas que se van a repetir. Entonces, veo muchas de estas cosas en la televisión israelí sobre el Holocausto, el ascenso del nazismo, el ascenso de Stalin y cómo respondió la gente. Y al verlo, escuchas sus palabras y no hay explicación de cómo la gente casi adoraba a estos individuos. Y es algo muy difícil de entender. Y la única explicación que tengo es que es de naturaleza demoníaca. Y a esto es a lo que me remito. Donde quiera que hay una falsa enseñanza, hay una invitación para que los demonios operen con su influencia demoníaca. Y por eso es tan importante estar arraigado a la verdad. La verdad te hace libre. Encontramos que la falsedad nos esclaviza y que la esclavitud no es solo al enemigo, sino a uno, como ese supuesto profeta que mencionaste, que tiene derecho a entrar en la casa de alguien y ver lo que están haciendo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Simplemente es increíble tanta falsedad. Increíble. Hablando del tema, Benny Hinn, que se ha demostrado tantas veces que es un falso maestro y un falso profeta. Allí claramente ese clip es de cuando apareció el COVID-19. Y bueno, debo confesar que tengo cero tolerancia cuando usan el nombre del Señor o dicen con certeza el Espíritu Santo me reveló tal cosa, porque dijo que solo mataría a 5,000 personas. Y la gente ha visto esas falsas profecías y sin embargo todavía forman parte de estos ministerios. El mismo Benny Hinn, que hace tiempo se arrepintió por el Evangelio de la Prosperidad, pero que ahora ha vuelto a sus viejos trucos, sigue pidiendo $1,000 para una oración de sanidad para ti. Bueno, yo creo que es uno de los ejemplos más claros de alguien que no está comprometido con las cosas de Dios. Tiene una larga historia de solo estar interesado en el dinero. Sus supuestos milagros han quedado documentados como casos plantados entre la audiencia para que digan lo que él quiere que digan. Y es triste que una persona así posea una plataforma tan grande gracias a tantas personas. Escuché que algunos han abierto los ojos y por eso abrió su propia cadena de televisión, porque algunos decían, ya no podemos tener a este tipo de contenidos en nuestra cadena. Ojalá veamos una purificación en los creyentes a través de la persecución en la congregación y que puedan ser arrancadas estas cizañas cuando llegue la persecución. La Escritura dice que cuando venga la persecución, algunos falsos creyentes que no están verdaderamente en la fe dirán, yo nunca me apunté para ser parte de algo que me trajera persecución. Al contrario, me apunté para recibir bendiciones, cosas buenas, ayuda. Y cuando comiencen a ser perseguidos, muchos se irán y Dios va a purificar, Él va a mostrar quién es quién. La separación de ovejas de los cabritos es una ilustración de eso. Él mostrará quién de verdad le pertenece a Él y quién no. Y habrá una purificación del cuerpo del Mesías, y creo que ocurrirá en un futuro cercano. Amén. Hillsong también es protagonista frecuente en muchos de estos videos, no solo con nosotros, sino en otros ministerios que también exponen falsas iglesias y enseñanzas. Podríamos hacer una larga lista con los numerosos escándalos de Hillsong, pero fue interesante ver cómo Brian Houston estaba tratando de básicamente hacer control de daños debido a todos los últimos incidentes. Pero cuando se le preguntó acerca de los homosexuales en la iglesia, y como lo vimos en el video cuando dijo, desafortunadamente como pastor necesito seguir lo que dice la Biblia, quiero decir, me quedé atónito. ¿Quién dice eso? Pero vale repetir, igual de importante es preguntar, ¿por qué la gente no abre los ojos? ¿Por qué sigue asistiendo a este tipo de iglesias falsas, en mi opinión?
La palabra de Dios es buena. Las instrucciones de Dios son maravillosas. Esto es muy similar a una mujer que enseña. Su nombre es Beth Moore y estaba hablando de homosexuales y lo maravilloso que es cuando hacen un sacrificio tan grande para no llevar a cabo esos sentimientos dentro de ellos. Y eso es herejía. ¿Por qué? Porque nunca es un sacrificio para nosotros alejarnos del pecado. No es así. Cuando la Biblia habla de sacrificio, no es de alejarse del pecado de lo que habla. Cuando nos alejamos del pecado, esto se llama volverse a Dios, y es algo bueno. ¿Por qué diríamos que volverse a Dios y abrazarlo es un sacrificio? Hacemos sacrificios para honrarlo. A veces en el servicio a Él vivimos una vida de sacrificio, pero eso nunca jamás se aplica dentro del contexto de alejarse del pecado. Para mí es simplemente increíble que alguien pueda estar enseñando y tener una plataforma tan alta que haga declaraciones tan horrendas sobre lo que es un sacrificio y sobre lo que no lo es. Este es un buen ejemplo entonces de cuando decimos que no tengo el lujo de decir lo que yo quiera. ¿Acaso no quieres estar de acuerdo con Dios? ¿No estás de acuerdo en que la palabra de Dios es correcta y que es un privilegio comunicarla? Esta es la diferencia. Están tratando de ser aceptados por el mundo. Si eres un siervo de Dios, no vas a ser aceptado por el mundo. No busques eso, no lo desees. No vas a ser popular. Y los que dicen que son discípulos, pero el mundo les da palmaditas en la espalda, por lo general, no mucho después, comienzas a ver problemas grandes en sus ministerios y los ves diciendo cosas que simplemente no están en línea con la autoridad de las Escrituras. Así que creo que eso es lo que estamos experimentando con el ejemplo que diste de Hillsong y su líder. E incluso algunas personas que conocemos aún discuten y dicen, pero ellos han hecho algunas donaciones y ayudan en la comunidad. Bueno, también los masones. Cuando miras el movimiento de la masonería y las logias de masones, ellos contribuyen con cantidades enormes para la caridad y construcción de hospitales y todo eso. Eso no te va a llevar al cielo y la masonería es algo verdaderamente demoníaco, pero me he desviado un poco del tema. El punto es que la gente puede dejarse engañar solo porque Satanás está haciendo algunas obras de caridad. Debemos volver a la Escritura y ser guiados por el Espíritu Santo. El otro falso maestro, como lo califico yo, es Andy Stanley. Y es triste porque siempre he disfrutado de las enseñanzas de Charles Stanley. Me siento un poco decepcionado de que no haya reprendido públicamente a su hijo. No que yo sepa. Si estoy equivocado, por favor, escríbanme. Pero algunas de las enseñanzas de Andy Stanley, como vimos en el clip, que el Antiguo Testamento no es relevante para nosotros y cosas así, esas horribles enseñanzas son demoníacas y también están ganando impulso. Pero ¿cuál es tu punto de vista sobre Andy y su enseñanza, Baruch? Bueno, él quiere tomar cualquier cosa que produzca convicción, cualquier cosa que sea problemática para la gente en la palabra de Dios y apartarla a un lado, y quiere enfocarse en que la Biblia tiene principios que harán que tu vida sea maravillosa. Ese es el problema cuando solo se toma una porción de la palabra de Dios. Y cuando tomamos solo una porción, a menudo tergiversamos la porción con la que estamos tratando. Así que todo lo que dice siempre es, si eres un seguidor de Jesús, es maravilloso, pero si no lo eres, está bien. Estos principios funcionan igual. Bueno, muchas veces, si lo que Dios nos dice no está mezclado con verdadera fe, no va a funcionar. Así que su punto es, y lo he escuchado decir esto, que si tomas la fe bíblica sencilla y la llevas a la universidad, esa fe será destruida. Eso no es verdad. Eso es falso. ¿Y saben qué? Como tú señalaste, creo que su padre estaría muy de acuerdo con esa afirmación de que una fe sencilla, como de niño, es poderosa. Y eso es lo que el Mesías resalta y afirma. Entonces, cuando pensamos en la Biblia, ella definitivamente puede resistir la prueba de cualquier crítica de una universidad, de la ciencia y demás.
Estaba hablando con alguien estudiando el libro de Isaías, y en Isaías capítulo 40, en la segunda parte de ese capítulo, hay un verso que habla de Dios sentado en el Khud, en los arcos. La palabra Khud es un círculo. Esto nos declara que la Biblia afirmaba en los días de Isaías que la tierra era redonda y no plana. Bueno, la ciencia tardó mucho tiempo en llegar a esa misma conclusión. Cuando realmente investigamos la palabra de Dios, encontramos que a veces es la ciencia la que tiene que ponerse al día con la verdad bíblica y no la verdad bíblica la que no puede soportar la prueba de la ciencia. Entonces Andy, desafortunadamente, se está disculpando de la manera equivocada por las Escrituras, diciendo, si una persona solo tiene una fe simple y toma al pie de la letra lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, eso no está bien. Él quiere desconectar el Antiguo Testamento de la fe del Nuevo Testamento porque cree que hay cosas en el Antiguo Testamento que no son defendibles. Todas las cosas en la palabra de Dios son fácilmente defendibles cuando entendemos la palabra de Dios tal como es revelada. Muy bien, una de las cosas que no estaba en el video que pensé mencionar rápidamente. Creo que como creyentes debemos ser cuidadosos de no desviarnos hacia cosas que no son bíblicas. He escuchado de muchos creyentes que han caído en lo que llaman el movimiento de la ley de la atracción, que se trata de traer la existencia de cosas con palabras. Aquí vemos este concepto de pequeños dioses nuevamente, algo que un libro muy famoso, creo que del año 2006, publicó, El Secreto, por un autor australiano. Tal vez esto sea para otra conversación, pero siempre animo a las personas a tener cuidado con lo que leen. Siempre orar acerca de eso y estar seguros de tener el discernimiento del Espíritu Santo. Porque todo acerca de esa ley de atracción se trata de nosotros como pequeños dioses materializando cosas con nuestras palabras. Es algo muy demoníaco. Vamos a comenzar a ver algunas escrituras que son muy importantes. Así que compartiré la pantalla de nuevo. Segunda de Pedro 2, versículos 1 al 3. Pero también habrá falsos profetas entre el pueblo. Lo siento, estoy bloqueando allí. Ojalá todos lo puedan ver. Así como habrá falsos maestros entre ustedes que secretamente traen herejías destructivas, incluso negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su camino de destrucción, y debido a ellos el camino de la verdad será blasfemado. Les explotarán con palabras engañosas debido a la codicia. Su juicio no se tardará y su destrucción no duerme. Creo que esto resume mucho de lo que vimos en estos clips. Esas referencias a personas que explotarían a la gente con palabras engañosas. Pero como siempre vamos contigo, Baruch, para que nos des tus comentarios al respecto. Bueno, me alegra que hayas resaltado la palabra muchos. Eso me hace pensar en que el camino que conduce a la vida es estrecho y pocos lo encuentran. Pero el camino que conduce a la destrucción es amplio. Lamentablemente, como dice aquí, muchos van a tomar ese camino. Y vemos en el versículo 3 el real catalizador, el cebo que usan, y ese es la codicia. La codicia, en este sentido, es querer las cosas que Dios no quiere darte, o conseguir esas cosas a través de medios que Dios no quiere que uses para recibirlas. Y la codicia siempre tiene su fundamento en la rebelión. Es dejar de lado la autoridad de la palabra de Dios para perseguir los deseos del viejo hombre, de esa naturaleza carnal, en otras palabras, el pecado. Y lo más alarmante de todo es que vemos cada vez más que esto se enseña como una forma de obtener lo que tú quieres en lugar de obtener lo que Dios nos ha ordenado. Y por esto, los mandamientos de Dios están bajo ataque. Y vemos que es tan común que enseñen esto. Actualmente estoy enseñando una serie que acaba de comenzar y que será publicada en pocas semanas sobre Primera de Juan. Y en Primera de Juan, el apóstol nos dice en términos inequívocos que solo cuando nosotros abrazamos los mandamientos de Dios, algunos quieren dar a entender, viendo algunos de los comentarios, que estos son mandamientos distintos a los del Antiguo Testamento.
Y es esta dicotomía que observamos ahora en Andy Stanley y en otros que quieren separar y desconectar lo viejo de lo nuevo. Lo más interesante es que si vemos el capítulo 2, dice aquí: no les doy un nuevo mandamiento, sino más bien un viejo mandamiento. Así que esto nos da una pista contextual real. Y luego dice: un nuevo mandamiento sí les doy. Tienes críticos de la Escritura que dan a entender que la Escritura se contradice, pero no es así. Lo que dice es que solo siendo guiado por el Espíritu es que podremos tomar estos mandamientos del Antiguo Testamento y aplicarlos a nuestras vidas. Solo cuando somos guiados por el Espíritu Santo es que cumpliremos la justicia de la ley, donde nosotros, y solo nosotros los creyentes, podemos actuar y comportarnos de tal manera que la intención de los mandamientos del Antiguo Testamento se cumplan realmente en nosotros. Estas personas no quieren eso. Su único propósito es la codicia. Y noten las palabras engañosas. El engaño está relacionado con el enemigo, pero esto tendrá un final, y cuando termine, el juicio de Dios estará allí, manifestándose en el tiempo perfecto, y solo tenemos que ser pacientes. Mi esperanza es que estas personas, gracias a ese retraso del juicio de Dios, que muchos se arrepientan de estas cosas y abracen la verdad de Dios y el perdón de Dios y su gran misericordia, porque voy a hablar por mí mismo. Yo cometo errores. He dicho cosas que al mirar 5 años atrás digo: wow, no debía haber dicho eso. Después de crecer en la fe me doy cuenta de que lo que dije no fue tan correcto. Así que todos estamos en el proceso de crecer. Todos nos equivocamos. Nadie tiene la mente perfecta del Mesías manifestándose en todo momento. Así es. Tenemos acceso a ella, pero nosotros mismos nos metemos en el medio. Nosotros no sentimos odio hacia estas personas, pero no podemos negociar con la integridad de las Escrituras para apoyarlos. Correcto, amén. La siguiente escritura que veremos es Efesios 5, del 5 al 7. Pero sepan que ningún fornicario, ni impío, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que ninguno les engañe con palabras huecas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Y quise resaltar esto en rojo también: no sean partícipes con ellos. Creo que es similar a la escritura que acabas de tocar, Baruch. ¿Hay algo más que quieras agregar? Bueno, nuevamente, vemos una correlación entre la codicia y la idolatría. La gente necesita entender que la idolatría todavía es posible hoy en día. Tal vez no como en otros lugares del mundo en los que hemos estado, donde todavía tienen ídolos y estatuas, pero la codicia conduce a la idolatría. Y con mucha frecuencia nos invitan a hablar en algún lugar donde llegan al punto de decirnos esto: no queremos un mensaje de convicción. No queremos que hables de la ira de Dios. Por favor, no hables de la ira de Dios. Queremos que las personas se sientan bien consigo mismas, animadas y motivadas. Pero cuando vemos el Nuevo Testamento, habla significativamente y con frecuencia acerca de la ira de Dios y los hijos de la desobediencia. Si me preguntaran cuál es uno de los componentes de nuestro trabajo, este sería llevar a individuos que están desobedeciendo. A veces ese eres tú o yo, y tomar la desobediencia y convertirla en obediencia. Todos necesitamos eso en nuestra vida. Nadie está por encima de esto. Así que nuestro propósito es hablar y enseñar lo que es la desobediencia y lo que es la obediencia, para que puedan vivir una vida que sea agradable a Dios. Eso no significa cumplir con tus expectativas o las mías. No somos sus jueces, pero buscamos que cumplan con la voluntad de Dios en su vida, que vivan ese plan para su vida, una vida digna de alabanza, una vida agradable a Dios. Esa es la influencia que queremos ejercer. A esto se refería Pablo en Efesios 5. Absolutamente. Mateo 7:15. Ya hablamos de esta escritura anteriormente, pero creo que es importante refrescarlo y presentarla de nuevo. Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con piel de oveja, pero interiormente son lobos rapaces. Muchas de las personas que vimos son falsos profetas y ellos en verdad vienen vestidos con piel de oveja. ¿Quieres agregar algo a eso, Baruch? Sí, de la misma manera que Mateo 24 dice que los engañadores llegarán y lo harán diciendo que Yeshua, Jesús,
es el Cristo. Ellos lo afirmarán. Y esa es una afirmación que lo que hará es que la gente se sienta segura con estos individuos cuando son en realidad falsos maestros. Y creo que es muy significativo que a medida que nos acercamos a los tiempos finales, que realmente creo que es así, hay un énfasis en los profetas. No en la profecía de las Escrituras, sino en estos así llamados profetas, como vimos en el video. Y el énfasis está en los falsos profetas que se levantarán. No escuchamos a mucha gente en los movimientos que son problemáticos como la Nueva Reforma Apostólica. Todos ellos hablan de profetas, pero ¿por qué no advierten a la gente y les dicen que en los últimos días las Escrituras nos dicen que habrá un aumento de individuos que serán falsos profetas? Esto es lo que deberíamos escuchar, pero no es así. Escuchamos sobre profetas que son aceptados y aplaudidos, y esto señala y acusa a muchos creyentes que no los reconocen como falsos profetas. Correcto. Y fíjate que no hacen referencia a estas escrituras porque quedarían expuestos. Creo que es obvio. Segunda de Pedro 2:1. Pero también había falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes que secretamente traerán herejías destructivas, incluso negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creo que ya hemos tocado esta escritura un poco anteriormente, así que no vamos a verla otra vez. De nuevo, aquí por la codicia, ya hemos tocado esto también. Hechos 20, verso 29. Porque sé esto, que después de mi partida los lobos salvajes vendrán entre ustedes y no tendrán misericordia del rebaño. Palabras muy fuertes. Te doy la palabra, Baruch. Lo importante de ese verso no es que está hablando de un lobo físicamente destructivo, sino uno que es destructivo para el hombre interior. Así que está hablando de devorar toda la verdad. Y con más frecuencia podemos ver oposición a las enseñanzas simples de las Escrituras. Y si la gente quiere centrarse en otras cosas, y si ves a muchas de estas personas en la televisión, verás que se centran en lo mismo. Nunca pasan por los libros de la Biblia. No les interesa todo el consejo de las Escrituras. Ellos siempre vuelven a los mismos versículos que sirven a sus propósitos y sus falsas interpretaciones de ellos, en lugar de tratar con la palabra de Dios de una manera muy amplia y abarcando toda la palabra como autoridad para nuestras vidas. Amén, gracias. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, echado de demonios en tu nombre, hasta hemos hecho muchas maravillas? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Poderosa escritura, Baruch. Así es, y creo que es uno de los pasajes más comúnmente malinterpretados. Había un individuo, otro creyente judío, y se le hizo esta pregunta en una conferencia y no podía creer su respuesta. Pero vamos a estudiarla parte por parte brevemente. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, simplemente decir que Jesús es el Señor, solo esas palabras no son suficientes. Tienes que reconocer tu pecaminosidad. Lo que Él hizo, simplemente decir que Él es Señor, no es suficiente. Pero noten lo que dice esto. Y la gente comienza a responder con obras. Este es el problema con este verso. Si me dijeras, Baruch, solo por decir Señor no significa que vas al cielo, yo diría que tienes razón. Es reconocer mi pecaminosidad. Es aceptar el Evangelio. Enfocarnos en la muerte, sepultura y resurrección, en lo que Él hizo, y su gracia me salva, no por obras, para que nadie se jacte, sino por su gracia, por el derramamiento de su sangre, su muerte que me redime. Pero estas personas no dijeron eso. Empezaron a decir, Señor, estamos bien porque profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchas maravillas en tu nombre. Están basando su salvación, su entrada en el reino de Dios, en las obras que hicieron. No entendían el Evangelio. Era un evangelio de gracia y por lo tanto el Mesías les dice algo interesante. Les dice, nunca los conocí. Lo importante de esta palabra conocer es la palabra oída
y está en el tiempo perfecto. Y es por eso que ver la Escritura de una manera muy seria es importante, porque cuando dice oida, significa no te conocí en el pasado, no te conocí ahora y no te conoceré en el futuro. Cualquiera que tenga esa creencia, Dios nunca lo reconocerá como suyo. Eso es lo que dice, nunca te conocí. Y dice, apártense de mí, porque están practicando la maldad, porque no es parte de la ley que las obras conduzcan a la salvación. Eso no es lo que enseña la ley. La ley enseña que lo que es correcto, que somos injustos y que tenemos que buscar la salvación de Dios a través de la fe, como la fe que tuvo Abraham, no a través de las obras. Así que es una escritura muy importante y me alegro que la incluyeras en nuestra discusión. Correcto, gracias. Segunda a Corintios 11, versos 13 al 15. Porque esos son falsos apóstoles, obreros engañosos, transformándose en apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque Satanás mismo se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es sorpresa que sus ministros también se transformen en ministros de justicia, cuyo final será de acuerdo con sus obras. ¿Es eso parte de lo que estamos viendo en estos tiempos, Baruch? Eso es exactamente lo que estamos viendo, y la palabra clave es engañosos. Y ese ha sido un tema común en muchos de estos versículos, el engaño, engañoso. En otras palabras, mentiras, falsedad. La palabra falso o mentira, algo que no está en línea con la verdad. Esto es lo que se ve comúnmente entre estos individuos que no pertenecen a la verdad de Dios. Y profesan que son ministros de justicia, pero eso es mentira. Así como Satanás se transforma en un ángel de luz. Eso es mentira. Él pertenece a la oscuridad. Y al fin, y esto es lo que más importa, al final. Ese final se refiere al Yom Hadin, el día del juicio. Y por eso es tan importante que entendamos que Dios es un Dios de juicio. No busques esa perfección en este mundo. No va a suceder hasta que Dios establezca su trono en este mundo y comience a juzgar en el tiempo del fin, al final de los últimos días, cuando ocurrirá ese juicio. Hasta ese momento, gracias a Dios, hay un tiempo para el arrepentimiento. Hay mucho trabajo por hacer para ti, para mí y para otros creyentes, con el fin de señalar estas herejías. No por odio, sino por amor. Odiamos la falsedad, pero no a los que están haciendo esto, porque como dije al principio, pueden estar muchos de ellos simplemente equivocados. Los que mencionamos y mostramos tienen una historia demasiado larga. Son astutos para obedecer sus propios objetivos. Ellos conocen la verdad, simplemente no abrazan la verdad. Es una gran diferencia entre estas categorías. Absolutamente. Segunda Corintios 2:17. Porque no somos como muchos otros que venden la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos ante los ojos de Dios en Cristo. Bueno, uno no puede mentirle a Dios. Dios conoce mi objetivo. Él conoce tu objetivo y, por eso, tenemos que preguntarnos, ¿estamos negociando? ¿Somos comerciantes que usan la palabra de Dios para su sustento y para tener una vida de lujos y deseos? Eso es lo que es un vendedor ambulante, al fin de cuentas. Mi esperanza es que no seamos vendedores ambulantes de la palabra de Dios, sino que actuemos con esa importante palabra, sinceridad. No podemos mentirle a Dios. Entonces, ¿somos sinceros? Y creo que cuando miras un ministerio y cómo usan su tiempo en televisión, en la radio, ¿están constantemente ofreciendo algo o promocionando algo que te cuesta dinero? Entonces debemos cuestionar su sinceridad. Puedo dar un testimonio. Quiero hacer esto solo para la gloria de Dios y por gratitud. Estábamos orando acerca de lo que íbamos a hacer, dónde íbamos a invertir, y hacemos mucho en el mundo. Aunque vivimos en Israel, somos de Estados Unidos y estamos haciendo más en otros países que en Estados Unidos. Y mucha gente dirá que eso es contraproducente porque la gran mayoría del apoyo que obtenemos para hacer estas cosas proviene de Estados Unidos y otros países del área occidental, donde hay libertad, donde hay capitalismo. Y el punto es este.
Cuando oramos y nos sentimos guiados a hacer algo en Bulgaria, invertir en ese país, vemos que Dios es fiel para tocar a la gente y cubrir esa necesidad. Así que no tratamos de manipular nuestro presupuesto, sino que tratamos de escuchar a Dios, donde Él quiere que invirtamos los recursos y nuestro servicio haciendo algo. Y Dios ha sido tan fiel, siempre es fiel. Sea todo hombre mentiroso y sea fiel Dios. Él es tan bueno para satisfacer esas necesidades exactamente al nivel necesario. Y sostenemos eso y crecemos un poco más para poder pasar a otro lugar, a otro idioma, a otra necesidad de la que tenemos el privilegio de ser parte y tratar de satisfacer esa necesidad. Así que no tenemos que ser vendedores ambulantes y tenemos que darnos cuenta de que estamos ante los ojos de Dios. Eso es lo importante. Él conoce todas las cosas. Amén, gracias. Mateo 24:24. Porque los falsos cristos y los falsos profetas se levantarán y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Creo que todas estas escrituras son muy claras sobre este tipo de engaño que estamos viendo en el mundo de hoy. Y es por eso, como ya lo has dicho tú, Baruch, que tenemos un sentido de responsabilidad para exponer estas cosas. Porque de otro modo, y hay una separación que viene. ¿Sabes? La Escritura nos dice proféticamente que vienen tiempos no muy buenos y la gente debe estar preparada. Pero las personas están escuchando las enseñanzas equivocadas, falsos maestros y falsas doctrinas, y no estarán preparados. Necesitan centrarse en la palabra de Dios. Te doy la palabra, Baruch. Bueno, esta escritura, por supuesto, es después del versículo 16 de Mateo 24, donde el énfasis entre los versículos 16 y 31 está en Israel. Así que habrá falsos cristos, los falsos profetas que surgen en nuestros días, pero este verso específico trata de Israel. A eso se refiere con los elegidos. A veces Pablo usa el término elegidos para hablar de creyentes, de la iglesia, pero Yeshua en este pasaje usa la palabra para referirse a Israel, y solo quiero resaltar algo que se sale un poco del tema, pero es importante. Una de las preguntas más comunes que recibimos, y es que estoy haciendo un breve folleto sobre el anticristo y lo he compartido, por eso la gente ha hecho preguntas al respecto, y la pregunta más común que recibimos con respecto al anticristo es esta. Bueno, ¿es cierto que el anticristo será judío? Porque si no es judío, ¿por qué Israel lo recibiría? Y siempre respondo diciendo, ¿dónde dice en la Biblia que Israel reciba, acepte o le sirva al anticristo? No conozco ningún versículo. De hecho, el problema de Jacob o la angustia de Jacob es el resultado de que Israel no reciba al anticristo. Así que son estas cosas comunes que la gente con frecuencia dice sobre Israel, las que deberíamos estudiar más para mostrarnos aprobados a nosotros mismos. Porque este es otro verso que, si ves el contexto, dice que Israel no va a aceptarlo. A pesar de que hará grandes señales y maravillas que van a suceder, Israel masivamente va a rechazarlo, porque Dios llevará a Israel a una nueva realidad espiritual en esos últimos días, y tiene que suceder. Si el Mesías va a volver en la segunda venida y si va a establecer su reino, esas dos cosas deben suceder. Así que Israel pasará por un cambio espiritual significativo y esa es otra cosa muy cercana a nuestro corazón y de lo que trata nuestro trabajo. Amén. Gracias. Primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1. Ahora el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Creo que es importante cuando la Biblia nos dice algo y podemos verlo en el texto original, pero siempre me enfoco en la palabra claramente. Esto realmente nos llama la atención. Pero te paso la palabra a ti, Baruch, si puedes hablarnos de este término y su traducción. Puedo confirmar esto luego, pero creo que la palabra está relacionada con el término para valentía o algo relacionado con confianza y seguridad. Es algo que creemos con total confianza. ¿Qué dice aquí?
dice que habrá una separación, no de creyentes que pierden su fe, sino de falsos creyentes, como el verso de la epístola de Juan. Ellos salieron de nosotros, pero el hecho de que salieron demuestra que no eran de nosotros. Fue su partida la que nos mostró que no eran creyentes verdaderos. Pero, ¿qué vemos aquí? ¿Cuántas veces vemos las palabras engaño o engañoso? ¿Y cómo se relaciona este engaño con los demonios, doctrinas de demonios, espíritus de engaño y demás? Por eso es que al ver a una escritura como esta, vemos que mencionaste a la iglesia Bethel en California. Algunas de las cosas que pasan allí durante sus servicios y su ministración, cuando analizo eso, veo exactamente eso. Están engañando, enseñando doctrinas que son demoníacas y prestan oído a espíritus engañosos que llegan, como ya vimos, en pieles de ovejas. Pueden decir palabras bonitas, pero en realidad están trayendo influencias demoníacas en muchas cosas. Por esto es tan triste e inaudito ver personas gritando, dando vueltas en el suelo, convulsionándose, y ellos dicen que ese es el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos el Espíritu Santo funcionar así en la vida de alguien? Eso no es lo que vemos, ese no es el fruto del Espíritu. Y la gente acepta estas cosas y no se da cuenta de que este es el fruto de los demonios. Cuando alguien tiene dolor o este tipo de conductas extrañas, además de las cosas que dicen, entonces realmente es una acusación en contra del nivel de inmadurez de la mayoría de la comunidad de creyentes. Y por eso es tan importante que publiquemos enseñanzas como esta, porque la gente necesita ser sacudida un poco. Pueden expresar inicialmente lo que dijiste antes. Muchos correos electrónicos sobre personas que dicen que no deberíamos hacer videos como este, pero en realidad es desesperadamente necesario que hagamos videos como este. Y tienes razón, quiero decir, seguramente tocaremos este tema de esa iglesia con más detalle más adelante, pero Satanás siempre falsificará al Espíritu Santo. De hecho, he sido testigo del Espíritu Santo obrando y ciertamente no es nada como lo que ves en Bethel, porque Él nos dio el autocontrol. Pero tienes razón, cuando la gente está como ebria en el Espíritu, como les gusta llamarlo, y cosas de esa naturaleza, eso ciertamente no es del Espíritu Santo. Eso está basado mucho en el espíritu Kundalini, algo que básicamente viene del hinduismo, pero es probablemente algo que exploraremos después. Pero creo que lo más importante es mirar la palabra de Dios y mirar momentos específicos cuando el Espíritu Santo toca a las personas. No es nada como eso. Pero creo que también es importante decir que Satanás ha sido muy proactivo en ese sentido, porque él también está robándoles a los verdaderos creyentes ese movimiento del verdadero Espíritu Santo, porque tiene que haber ese equilibrio, y el único equilibrio que puedo ver está en las Escrituras. Así que para la gente que nos ve, no estoy hablando a nombre de Baruch o de Amarás a Israel, pero yo he visto al Señor obrar de una manera poderosa, pero ciertamente nada como Bethel o como las cruzadas de Benny Hinn. Realmente necesitamos discernimiento para que no perdamos las bendiciones del Espíritu Santo, pero también al mismo tiempo no ser engañados por nada demoníaco, como lo que vemos en Bethel. Voy a compartir la pantalla un poco más, Baruch. Lamento no haberte avisado sobre esto, pero ya que mencionamos a Bethel, hay un comentario que quiero hacer sobre el último video, y voy a compartir la pantalla. Regálenme un segundo. Ok, ahora estoy compartiendo la pantalla. Esto está dirigido a personas como muchas que conozco que todavía hasta el día de hoy siguen defendiendo a Bill Johnson y a la iglesia Bethel. Ellos afirman que son hombres de Dios, que sirven al Señor y todo eso. Esto fue publicado recientemente en el Instagram de Bill Johnson, que era algo que uno de los así llamados manos derecha había publicado, y él lo compartió. Un hombre que, por cierto, ya hemos expuesto como falso profeta. Dice así: más de ti, menos de mí, no es verdad.
Jesús tenía menos de ti antes de que nacieras y eso no le gustó. Obviamente en la Escritura, esto está basado en Juan, cuando Juan el Bautista dijo, Él debe crecer y yo debo disminuir. Así que el que ellos digan que más de ti y menos de mí no es verdad, es francamente una blasfemia y contrario a las Escrituras. Y se dan cuenta quizás porque no hace mucho que lo quitaron, lo eliminaron de allí. Pero solo quiero decirles a los hermanos y hermanas que tal vez estén atrapados en este movimiento Betel. Ellos no están enseñando las Escrituras correctamente. Usan un poco de verdad, pero esa es la naturaleza del engaño, y luego sacarán cosas como esta. Bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con Juan el Bautista cuando dijo, y todos necesitamos decir que menos de mí, necesito ser menos, y él necesita llegar a ser más en mi vida, más en el mundo. Ni siquiera sé si entiendo lo que están diciendo aquí. Cuando dicen más de ti, ¿a quién se refieren? ¿A qué individuo? Bueno, lo que están diciendo es que cuando le decimos al Señor más de ti y menos de mí, ¿Que eso no es verdad? eso es lo que están diciendo, que no es cierto. ¡Wow! Y luego la última parte, soy un poco lento a veces. ¿Jesús tenía menos de ti antes de que nacieras? No entiendo qué quieren decir. Eso fue recientemente eliminado, pero aún así están promocionando este tipo de cosas y saltaremos eso por un momento. Pero también ves aquí, están en línea. Esto es Betel. Son sus escuelas. Escuelas en línea para profetas. $395 por persona en línea. Luego saltas a una matrícula para parejas casadas. En persona en la escuela, $750 por pareja en persona. Hermanos y hermanas, nunca he oído en la Biblia nadie cobrando por liberar un don del Espíritu Santo. En mi opinión, es el Espíritu Santo el que libera los dones a quien Él quiere. Pero, ¿cuáles son tus comentarios en algo como esto, Baruch, cuando vemos agendas descaradas solo para sacarle el dinero a la gente? Bueno, mucha gente está simplemente empaquetando productos. Creo que se remonta a lo que vimos en 2 Corintios, creo, donde hablé sobre los que están vendiendo o comercializando con la palabra. Esto es lo que son, timadores, estafadores, que están vendiendo cosas porque lo que les importa es justo lo que vemos allí, esos signos de dólar. Ese es su Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? No puedes servir a Dios y al dinero. Y este es el desafío para ellos. No pueden, así que están sirviendo al dinero. Las enseñanzas que dicen e imparten son pero totalmente contrarias a la verdad. En el clip, una de las últimas cosas que mostramos fue lo que se está construyendo en los Emiratos Árabes Unidos, que es el Centro Abrahámico. Creo que lo llaman así. Es decir, 3 edificios en un área, uno para el Islam, uno para el pueblo judío y el otro para el cristianismo, para que todos adoren juntos. Ese es el movimiento interreligioso del que hemos hablado en numerosas ocasiones. Está disfrazado cuidadosamente como algo de amor y unidad, pero en realidad niega el sacrificio todo suficiente de Yeshua y su sangre preciosa derramada. He tenido creyentes que discuten conmigo diciendo que esa no es una forma de rechazo. Hermanos y hermanas, el Señor no compartirá su altar con budistas, hinduistas, con Joseph Smith, de los mormones, ni con Mahoma. Eso es una abominación para el Señor. Eso es tan peligroso. Y repito, esto es parte de la agencia de noticias católica. Simplemente moveré para que todos puedan verlo. Únete al Papa Francisco durante mayo en un maratón mundial del Rosario por el fin del coronavirus. Ya te voy a dar la palabra, Baruch, pero una vez más, hermanos y hermanas, tengan cuidado, porque lo crean o no, tuve un par de creyentes que me enviaron esto diciendo deberíamos unirnos a este movimiento. No le oramos a María, ella no es divina. Solo nos enfocamos en Yeshua. Él es el único camino al Padre. Y todo esto es parte de un gran engaño. Pero te doy la palabra, Baruch. Bueno, el Islam es falso, el judaísmo de los rabinos es falso,
Y para mí, cuando veo en los Emiratos Árabes Unidos que construyen estos 3 edificios, lo que me recuerda es cuando Pedro le dijo a Yeshua en el monte de la Transfiguración: ¿deberíamos construir una tienda para Elías, una tienda para Moisés y otra más para ti? Ahora, el problema es que Pedro estaba poniendo a Yeshua, al Hijo de Dios, al mismo nivel que Moisés y Elías. Eso no debería hacerse. Ellos no son los hijos de Dios, ellos no son divinos. Y cuando ponemos y aceptamos una mezquita, una sinagoga y una iglesia cristiana juntas, esto es problemático. Eso nos dice que todas están bien. Pero está el camino judío, el camino musulmán y el camino cristiano. Y no es así como tú lo dijiste, solo hay un camino de entrada. Es el camino, la verdad y la vida. Y este movimiento interreligioso que tantos apoyan tienen un número creciente de personas detrás. Mencioné a Beth Moore. Ella también ha sido absorbida por esto. Esto es herejía y debemos oponernos. Y esta palabra claramente, si estoy en lo correcto en la palabra griega, es valientemente, lo que significa. Estamos llamados a ser valientes en la fe, no a sucumbir a la presión del mundo o a la propaganda. Se supone que seamos valientes. La palabra también puede significar franqueza, lo cual es muy claro, y eso es lo que nos esforzamos por ser. Y por eso disfruto ser parte de estas discusiones. Para quienes no lo saben, Christian lo organiza y compartimos una especie de charla improvisada juntos. Y todo se trata de tomar en serio la verdad de la palabra de Dios, advertir a los demás que piensen y oren diligentemente en la dirección y las decisiones que tomen. Tú mencionaste una palabra hace poco que es muy importante: discernimiento. Hay una relación entre la verdad y tener discernimiento. Cuando no estás abrazando la verdad, estarás confundido y serás engañado. Amén. Justo antes de terminar, te daré una vez más la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Creo que mucha gente podría no estar de acuerdo con algunos de los videos que hemos mostrado y algunas de las cosas que hemos dicho, pero como mencionamos anteriormente, no es algo malo. Se trata de exponer la verdad, exponer ambas enseñanzas, porque vienen tiempos interesantes por delante, amigos, y necesitamos estar listos. ¿Cómo nos preparamos? Ya voy a pasar a Baruch con sus comentarios, pero les animo a que se enfoquen en la palabra de Dios. Asegúrense de no ofender o entristecer al Espíritu Santo de ninguna manera. Pidamos por su consejo y su guía. Bueno, Baruch, te doy la palabra. ¿Cuáles son tus comentarios finales para la gente que nos está viendo? Con el deseo que nos impulsa, como ya sabes, que no sean engañados. Bueno, yo solo quiero terminar con lo que acabas de decir. Y es que debemos estar más preocupados por ofender al Espíritu Santo que ofender a otro individuo. Cuando no estamos ofendiendo al Espíritu Santo, estaremos ministrando y haciendo cosas que son agradables a Dios, que realmente darán fruto. Entonces necesitamos tener esa valentía o denuedo profético y esa franqueza que los profetas tenían, que Pablo tenía, que los apóstoles tenían para advertir a la gente. Eso es lo que vemos en muchas de las escrituras que seleccionaste hoy. Entonces te felicito por esa selección de las escrituras. Centrémonos en ello y caminaremos en la verdad y tendremos ese discernimiento y un testimonio agradable con el que Dios estará complacido. Amén. Bueno, alabado sea Dios por eso. Esperamos que se unan a nosotros la próxima vez y les adelanto que será en unas pocas semanas. Creo que algunos creyentes han hecho preguntas sobre cuándo Baruch va a compartir o enseñar un tema especial. Una mención quiero hacer para Cecilia Mercado en Estados Unidos, quien está en Nueva York, creo. Gracias, Cecilia, por traer este tema a nuestra atención. Es un gran tema. Dios no ha terminado con Israel. Y por exponer los peligros de la teología del reemplazo, que también es muy demoníaca y es muy peligrosa. Así que, Baruch, espero que podamos ver este tema en detalle y exponerlo muy pronto. Pero para todos los que nos ven, les doy las gracias nuevamente. Espero que esto les haya bendecido. Por favor, escríbanos con sus comentarios y preguntas. Haremos el esfuerzo de responderles lo antes posible. Gracias de nuevo, gracias Baruch por acompañarme. Gracias, Christian. Y espero verlos a todos muy pronto. Shalom y Dios les bendiga.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Refrigerator.